Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que estén bien. Los tres de ustedes, muy bien, están emocionados. La mayoría están, bueno, dependiendo de lo que vas a decir el día de hoy, ¿no? Y eso es bueno. Solamente quiero saludar a cada uno de ustedes, contentos de que estén aquí. Si es la primera vez que están aquí, queremos darle la bienvenida. Espero que agradeciendo este fin de semana nos encantaría que se sientan como en casa. Si no nos conocen acerca, nosotros somos acerca de ayudar a las personas a seguir a Jesús, mantener a Jesús como el primer enfoque, porque creemos que lo que hacemos, Jesús es el que cambia todo. Jesús es el que hace vida radicalmente mejor y estamos siguiendo a Jesús, vivimos la vida haciendo unas mejores decisiones que resultan en arrepentimiento en el futuro. Significa que vivimos en todo lo que Él tiene para con nosotros y nuestra vida. Estamos alegres de que estén aquí con nosotros. Hoy no voy a desperdiciar mucho el tiempo para poder ingresar a lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Hemos estado en una serie que le llamamos Numa. ¿Quieren escucharla? Numa, correcto. Significa aliento. En el Viejo Testamento la palabra ruach es esta idea de redescubrir el poder que existe y también la presencia y la persona del Espíritu Santo. Es una serie diseñada alrededor de un mejor entendimiento de eso. Es una conversación profunda para nosotros porque más que una serie, queremos realmente poder mover y avanzar en todo lo que pensamos y entendemos acerca del Espíritu Santo y comenzar con un mejor entendimiento, tratar de abrir nuestra mente y nuestros pensamientos a comprometernos en la Escritura y permitirle a Dios que nos pueda enseñar con ojos frescos acerca de su Espíritu Santo, lo que significa para nosotros. Y la idea es que nosotros no solamente estamos tratando de entender un espacio teológico, pero entender cómo nosotros experimentamos el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Cómo se ve eso, no solamente saber acerca del Espíritu Santo, pero de hecho poder vivir empoderado por el Espíritu, que si nos ha llenado con su Espíritu, cómo se debería ver eso por medio de él en sus vidas. De hecho, la definición más sencilla con la que comenzamos esta serie viene de un hombre llamado Gordon Fee, que nos dice lo siguiente, que el Espíritu Santo es la poderosa presencia de Dios, la poderosa presencia del Señor. Eso es significativo en nuestro entendimiento del Espíritu Santo, y a lo largo de las próximas semanas lo que nosotros hemos intentado hacer ha sido simplemente llevarlos en una aventura. Hemos tratado de explicar un entendimiento teológico de la persona del Espíritu Santo, significando la persona del Espíritu Santo que no es un ser, no es algo, es un ser, es la presencia del Espíritu Santo. Hemos tratado de trazar activamente el involucramiento desde la página 1 de la Escritura de Génesis hasta el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, y cómo todo eso impacta nuestras vidas, que tanto ustedes y yo, nosotros somos cuerpos, los contenedores físicos de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Y ahora, mientras continuamos a tratar de unos siguientes pasos, tratamos de dar diferentes metáforas del Espíritu Santo, como cuando y el agua, también el poder que existe, que todo eso tiene del Espíritu Santo de activamente involucrado en nuestras vidas. Y finalmente tenemos personal cuando el pastor Troy hablaba del Espíritu Santo, el rol en darle forma a nuestra identidad, darle forma a nuestra identidad. Hemos descifrado cómo se podría ver todo eso en nuestra vida. Hoy lo que quiero hacer es lo siguiente, quiero continuar estas discusiones que tenemos acerca del Espíritu Santo, cómo se relaciona a nuestra formación espiritual, el Espíritu Santo y nuestra formación espiritual. En otras palabras, si el Espíritu Santo está activamente involucrado en darle forma a su identidad, la pregunta que tienen que hacerse es: ¿quién nos estamos volviendo? ¿Quién nos estamos volviendo? Y cómo eso se ve en su vida. En otras palabras, es una cosa saber quién soy yo en Cristo. Es otra cosa saber, es poder vivir una vida que se ve cada vez más como Jesús. Que no soy yo mismo y lo que tengo que hacer, sino que Jesús empoderando mi vida, poder vivir cada vez más como Él. Quiero que entendamos el día de hoy que esta idea de la formación no es simplemente una idea o un tema religioso, sino que un tema. De hecho, cada uno de nosotros en el salón estamos siendo formados cada día por cosas o alguien, ya sea que lo sepamos o no, que hay formas a las cosas de las que le damos atención por la actividad en nuestras vidas y las personas con las que departimos, las cosas que tomamos nuestros ojos viendo diferentes cosas. La realidad es la siguiente, que ustedes y yo estamos siendo formados por algo. A la pregunta nunca es si yo estoy siendo formado, pero la pregunta es por qué y quiénes estoy siendo informado. ¿Por quién estoy formado? Y de hecho, ¿a qué me estoy formando? Una definición sencilla de formación espiritual cuando hablamos de la vida espiritual es la aventura o el proceso por el cual estamos siendo transformados y volviéndonos cada vez más como Jesús y descubriendo nuestro ser. Significa que no venimos en la sección como el pastor Troy mencionaba. De hecho, aprendemos nuestra identidad en Cristo y comenzamos a vivir
lo que Dios nos dice acerca de nosotros. Nos llenamos en su plan y su propósito para nuestra vida. Esa es la aventura, el proceso de la formación espiritual. Y esto es lo que quiero que entendamos mientras ingresamos a esta conversación. Es central a nuestra formación espiritual. El Espíritu Santo es central a nuestra formación espiritual y ese proceso de volverse cada vez más como Jesús es más acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y cuando el Espíritu Santo nos está guiando a toda la verdad, eso significa que con el tiempo uno comienza a cambiar. Entendemos que no es un tema de la noche a la mañana, no es un cambio y de repente aquí nos vamos, no, es un proceso continuo. Me encanta lo que un escolástico mencionó, nos dijo que ninguna iglesia ni tampoco ningún seguidor de Jesús puede ser saludable o llegar a la madurez sin una vida liderada por el Espíritu Santo. Quiero decirlo eso una vez más. Su nombre es Simón Ponsonby, es un escolástico del Reino Unido y estuviera sin acento lo dijera, pero pueden imaginarlo, nos dice que ninguna iglesia, ningún seguidor puede ser más saludable, obtener la madurez sin una vida vivida y liderada por el Espíritu Santo. Para poder entender eso como un punto de partida, esto es lo que quiero preguntarles el día de hoy. Quiero liderarlo con la pregunta, ¿cuál es el instrumento o lo que ustedes utilizan para poder medir su crecimiento espiritual? ¿Cuál es el instrumento o lo que ustedes usan para poder medir su crecimiento espiritual o madurez espiritual? En otras palabras, ¿cómo ustedes saben que están creciendo en una relación con Jesús y cómo ustedes saben que están ya instalados o probablemente regresando a su relación con Jesús? ¿Cómo sabemos que estamos definiendo por lo que estamos avanzando en la relación con Jesús o probablemente simplemente sienten que existe una distancia que existe entre ustedes y Jesús? ¿Cómo uno ve si uno está espiritualmente débil o fuerte? Si es por medio de las decisiones que uno hace desde semana a semana, que probablemente no vieron como contenido sexual como antes miraban en semanas pasadas, o digamos que gritaron un poco menos esta semana normalmente como lo hacían, o probablemente fue la decisión de poder detenerse en 2 copas de vino en vez de 4, 5 o 6. ¿Cuál es el espacio o el tema o el instrumento que ustedes usan para intentar definir, ya sea están creciendo espiritualmente o en su madurez espiritual? Es una pregunta importante para nosotros lidiar porque esto es lo que yo sé acerca de ustedes y de yo, de que cada uno de nosotros tiene un tema que nosotros antes evaluábamos y medíamos. Cada uno de nosotros tiene un tema que no solamente usamos para medir, pero tendemos a justificar nuestros comportamientos y justificar lo que hacemos o justificar nuestras partidas o nuestras preocupaciones, justificar lo que sea que nosotros sabemos que al parecer no se alinee con Dios, pero nosotros tenemos una razón por lo cual eso está ahí presente muy a profundo, nosotros entendemos y comprendemos, sabemos qué es eso. La pregunta que tenemos que hacernos es qué es. Ahora esto, la razón por la cual les hago es lo siguiente, porque si estamos usando la medida de evaluación, entonces posiblemente no nos puede dar la información correcta. En otras palabras, si yo estoy usando un baño, una escala para poder determinar qué tan alto soy, no importaría cuántas veces yo me pare en la escala, nunca voy a poder descubrir qué tan alto soy. ¿Por qué? Porque el instrumento equivocado nos va a dar información equivocada. La pregunta es cuál es el instrumento o lo que usamos para poder llevar nuestro crecimiento espiritual y madurez también. Y si eso se alinea con las cosas que Jesús usa para poder medir nuestro crecimiento espiritual y madurez también. Porque sin cometer error uno tiene algo, pero absolutamente Jesús también tiene algo. Quiero invitarlos a que si tienen su Biblia, ir a Mateo capítulo 7, y eso se encuentra en el Nuevo Testamento, así que vamos a ir al costado derecho de sus escrituras, si son nuevos a la Biblia, comenzando en Mateo capítulo 7, si uno quiere saltar, puede hacer, quieran ir más hacia la derecha y poner en Galápagos, y los voy a ver en un momento, pero hoy quiero comenzar aquí en Mateo 7. Mateo 7, Jesús le está enseñando en lo que llama el Sermón de la Montaña. Es esta lucha que tiene Jesús al final de esta plática que está dándole a muchas personas que están entendiendo lo que Jesús quiere aprender de las formas de Jesús. Jesús comienza a hablar ya sea de los escenarios, habla acerca, y la palabra clave es que existen dos elecciones o dos direcciones o dos decisiones que deben hacerse. Existe un camino y un camino diferente. Hay un buen árbol y un mal árbol. Existe una verdad o
hay una forma diferente. Otra forma es lo que Jesús trata de hacer en este constante de las dos decisiones y poder estar claro en decir es una o la otra. No, pero no puede ser ambas. En otra palabra, es una o la otra, no hay un lugar en medio. Es una o la otra y sabemos que muchos de nosotros nos gusta vivir en medio porque es un poco ambiguo y estamos diciendo, bueno, si estoy en medio, pues está bien, me mantengo hasta que alguien entiende, pero Jesús nos dice, quiero que reconsideren la forma en cómo están viviendo su vida y si se enfocan en entender, nos dicen, no, están tomando una elección, por cierto, y es en una dirección o es en la otra dirección. Como yo sé qué dirección estoy eligiendo, Jesús viene y continúa en Mateo 7, versículo 15, donde dice, verifíquense, falsos profetas vienen en ropa barata, pero al final del día son lobos feroces. Ahora intencionalmente dejé ese afuera como, esa es una parte extra, realmente no tiene nada que ver con el mensaje del día de hoy, pero sí quiero decirles que si son siguiendo a Jesús, sí deben ser considerados ser, eh, so- es el comportamiento también. Simplemente, y tengan cuidado, un, un lobo, y él continúa diciendo, de hecho, continúa en versículo 16 diciendo, tengan cuidado por estos profetas falsos y son feroces. En versículo 16 dice que por su fruto van a reconocerlo. Las personas vienen y recogen higos de árboles, pues no estoy seguro porque no soy granjero, pero se escucha diferente. De la misma forma, todo buen árbol, escuchen esto, todo buen árbol tiene buena fruta, pero un mal árbol tiene ¿qué? Mala fruta. Un buen árbol no puede mantener esa fruta y un mal árbol tampoco puede tener buena fruta. Cada árbol que se mantiene se corta y se lanza al fuego. Aunque por su fruta uno va a reconocerlas. Es un término, un clave, porque Jesús nos dice, quiero darles la claridad en esta idea de tal o cual, o es un buen árbol o un mal árbol. El buen árbol solamente puede producir bien, solamente es acerca del bien, pero el malo árbol no puede producir nada bueno porque, bueno, es malo. Y es una forma o la otra. Como yo sé la diferencia que existe entre el buen árbol y el mal árbol? Pues uno ve sus frutas. Jesús nos dice lo siguiente, la forma en la que uno se compromete y entiende, la forma en que uno sabe cómo uno está creciendo de manera espiritual, cómo uno está tomando los siguientes pasos en su madurez espiritual, nos dirá que uno las sabrá por sus frutas y así es como uno las mide. Y ese es el punto de partida, es la fruta. Ahora no sé si ustedes sabrán, pero en los 60 los Kellogg's, los cereales, ellos tenían un rival en General Mills. General Mills tenía un cereal muy popular llamado Cheerios. ¿Alguna vez he escuchado de Cheerios? Lo pensé. Así que uno sabe de Cheerios y en los 60 ellos pensaron que podían ganarle a los rivales y crearon un cereal llamado Okeys. ¿Algunos se acuerdan de Okeys? Yo no estaba ahí, entonces ustedes tendrán que ayudarnos acá. Ellos tenían los OK, he escuchado de esto. Tenían los OKs y los OKs eran terriblemente impopulares. No podían competir con la popularidad de los Cheerios. Pero ahora Kellogg's tiene toda esta maquinaria que hace los pequeños cereales y pensaron qué podemos hacer con todo este equipo pesado. Hicieron su marca nuevamente y presentaron una nueva serie que siempre se llamará y será conocido por el nombre de Fruit Loops. Fruit Loops. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Ahora lo interesante del Fruit Loops es que si alguna vez han pensado en tener Fruit Loops no se deletrean Fruit, se deletrea Fruit. Estas no son Fruit Loops, sino que son Fruit Loops. Y mientras, porque eso debe causar duda, porque cuando uno ve una caja de Fruit Loops, esto es lo que uno asume y descubre si él ha tenido que verla, que no saben a fruta ni se ven como fruta y de hecho si uno lee los ingredientes no existe ninguna fruta real en el loop. Uno puede intentar pretender que uno tiene Fruit Loops y poder
identificar las frutas, pero Jesús nos dice que no es acerca de faltar la fruta, sino acerca de poder evaluar la verdad. El árbol es acerca de un buen árbol que va a producir buenas frutas, o incluso es un mal árbol que no puede producir nada bueno, pero no comamos ningún error. Por sus frutas uno los podrá reconocer. Él resume la evidencia de un aprendizaje a Jesús y les da la prueba o el espacio a lo que define el crecimiento y la madurez. Él nos dice que es acerca de todas las frutas. Y me encanta esto, que no solamente era un tema que Jesús hacía referencia. Jesús a ese tiempo, una vez más, se refería a los árboles, se refería también a las frutas. Y otros autores en la escritura que siguen a Jesús podrán identificar que no es lo mismo, pero nosotros tenemos la pregunta en nuestras vidas, es qué es lo que estamos produciendo. Y en otras palabras, lo que Jesús está resaltando es la forma en cómo uno está viviendo su vida, la dirección que su vida está llevando, qué es lo que está produciendo, cuál es el resultado que existe en sus vidas. Y dirán, bueno, sí, ¿cómo se ve eso? Bueno, en Galátagas capítulo 5, el capítulo derecho, si son nuevos al Nuevo Testamento, se va a sentir que están quedando sin página, ustedes lo van a encontrar. Ahí es. Si están en Apocalipsis, pues vayan un poquito atrás. En capítulo 5 quiero desglosar esto y poder en diferentes secciones, pero quiero darles un poco el contexto de lo que Pablo está haciendo aquí. Está escribiendo una carta a una iglesia o a iglesias que se encuentran en Galátagas. Y eso es clave porque esta es una de las cartas tempranas que los escolásticos piensan que estaba escrito hacia la iglesia, en algún lugar de 10 a 20. Y podrán imaginar, esto es una nueva iglesia, poder entender las implicaciones de lo que Jesús está haciendo por medio de la resurrección. Hoy tenemos gentiles y vienen como una sola familia, con un solo Señor, con una sola iglesia, con un solo espíritu, pero dos totalmente diferentes contextos, diferentes dinámicas, y esto es lo que está sucediendo en esta nueva iglesia. Están luchando en tratar de luchar, identificar diferentes tipos de regulaciones y normas en quién puede seguir a Jesús y quién no puede seguir a Jesús, y cómo es seguir a Jesús y cómo se ve no seguir a Jesús. Y luego Pablo presenta ese nuevo grupo que tienen títulos llamados los judíos. Ellos se muestran en diferentes regulaciones alrededor de lo que significa seguir a Jesús, y Pablo está escuchando todo el caos y todas las emociones mientras intentan descifrar cómo es esta idea de la teología y la doctrina y la narrativa y todas estas luchas que están llegando a suceder. Pablo escribe en las cartas y dice: chicos, dejen de pelear. Ustedes no tienen el llamado a pelear, sino a estar en conflicto frustrado entre los unos y los otros y poder pelear entre ustedes. Esa no es la lucha que ustedes deberían estar peleando. Todo lo contrario, ustedes han sido liberados, y no han sido liberados por todas las reglas y regulaciones que están tratando de ingresar por encima de Jesús. Uno está por Jesús. Quieren que regresemos al verdadero evangelio. Queremos que regresen al evangelio de Jesús. Queremos que recuerden el primer evangelio del que yo les hablé. Y esto es elemental. O quiero que participen en vez de oponerse al Espíritu Santo y el trabajo por medio de sus vidas y la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno participa con el trabajo del Espíritu Santo, en vez de oponerse al Espíritu Santo, crea estas condiciones necesarias para el Espíritu Santo. Dejen de quejarse, dejen de intentar de saber quién es mejor, o hagan esto o aquello. Abracen el Evangelio, abracen el amor de Jesús, trabajan en conjunto con el Espíritu Santo, no se alejen del trabajo de Jesús. En el versículo 16, en el capítulo 5, Pablo aborda el Espíritu Santo y el rol en esta aventura y este proceso de cambio y también de crecimiento mientras nos volvemos cada vez más como Jesús. Y probar la tensión que existe, que tú y yo tratamos de intentar vivir, aunque nosotros estamos siguiendo a Jesús, aunque hay una tensión que existe entre nosotros viviendo completamente en quien Jesús está diseñándonos a ser, y también otros factores alrededor de nosotros, algo que nos está llamando la atención hacia otros espacios. Pablo comienza de esta manera en el versículo 16: por ende yo digo, caminen con el Espíritu y no van a gratificar los deseos de la carne, porque la carne y sus deseos tienen contrario a lo que es el Espíritu Santo, y el Espíritu a lo que es contrario a la carne. Están en constante conflicto entre ellos mismos, para que tanto ustedes como yo no tienen que hacer lo que ustedes gusten, pero si están liderados por el Espíritu, nos dice, uno está por debajo de la ley. Muy bien, entonces, ¿qué está sucediendo? Nos dice, tenemos que entender, y Pablo comienza esta discusión diciendo que cuando nosotros estamos viendo nuestras vidas,
ya sea estamos yendo en una dirección o estamos yendo en otra dirección. Comienza con este entendimiento de que si ustedes van a estar liderados por el Espíritu Santo, quiero que caminen con el Espíritu Santo. En otras palabras, describir la aventura de la vida. Todos los días, un pie por encima del otro, Pablo nos dice, ya sea quiero que caminen, todos van a caminar, todos van a vivir en la aventura de la vida, van a ir por la vida y queremos que caminen con el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay algo en uno, hay algo en conflicto en tratar de avanzar en la vida de uno. Existe una lucha interna entre la carne y que nos trae a este comportamiento que nos aleja de lo mejor de Dios para con nosotros, y también está el espíritu. Y ambos desean dos cosas totalmente diferentes. Ambos quieren que tengan dos cosas diferentes para su vida. Están en contrario o en conflicto los unos con los otros. De hecho, pueden descifrarlo en la pantalla. Tengo un pequeño diagrama, poder entender a qué se refiere esto para ti. Para mí existe el espíritu y también está la carne. Y donde tú como yo, de hecho, vivimos aquí en medio. Vivimos aquí en medio del espíritu y también de la carne. Pablo nos dice que ustedes y yo tenemos un pie en ambos mundos. Tenemos un pie intentando seguir el espíritu y otro que está siendo empujado y jalado por la piel y la carne. Pero estemos claros que mientras nosotros estamos en esta aventura, uno sí tiene una elección clara. Ustedes y yo tenemos una elección por tomar. Y la elección puede llegar a ser y empoderada por Dios. La presencia empoderante del Señor, o puede ser empoderada también por sus propios deseos, sus propias necesidades, y comienza a describir el espíritu. ¿A qué se refiere decirnos del espíritu? Entendamos que cuando nosotros le hemos dicho sí a Jesús, si están aquí es porque seguimos a Jesús. Les he pedido a Jesús de ser el Señor de mi vida. Le he pedido el perdón, estamos viendo la vida sin Él y estoy eligiendo vivirlo y seguirlo a Él. Entendemos que el Escritura nos dice que cuando le dijimos sí a Jesús, uno ya ha sido marcado por el Espíritu Santo. Pablo nos dice que uno ha sido llenado con el Espíritu Santo, no solamente marcado por el Espíritu Santo, pero de hecho se nos ha dado el regalo del Espíritu Santo por encima de la salvación, y nos dice que ahora ese regalo del Espíritu Santo es tan importante que uno no puede cambiar eso. Eso ya ha sido hecho por nosotros. El Espíritu Santo ya se lo ha ofrecido a uno, ya ha sido presentado a nosotros. Pero Pablo nos dice lo siguiente, que es la realidad. Uno puede decirle sí a Jesús y aún así todavía no estar caminando por el Espíritu. Uno puede decirle sí a Jesús y aún así todavía no estar caminando con el Espíritu. ¿Cómo es así? ¿Cómo así? Porque cuánta influencia y cuánto acceso tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, eso va a depender de uno. El Espíritu Santo ha sido alzado, pues uno se le ha dado al Espíritu Santo, pero este es el tema. Pablo nos dice, tengan cuidado cómo viven, porque uno le da al Espíritu Santo la influencia o no, y qué tanta influencia tiene el Espíritu Santo de uno, eso va a depender de uno. En otras palabras, Pablo nos dice, no se caigan del Espíritu Santo en sus vidas. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de su vida, nos dice que todo lo contrario, caminen en el Espíritu. ¿Qué pasa cuando caminan en el Espíritu? Pablo es bien claro. No van a gratificar los deseos de la carne. Entonces hablemos de la carne. ¿Qué nos dice cuando hablamos de la carne? No habla de su piel, no está hablando acerca de su cuerpo físico, si existe un problema o su cuerpo está mal. No, entendamos que Pablo entiende que Dios ha creado nuestro cuerpo. Génesis nos dice cuando creamos la humanidad, que nos dice Dios, que si era bueno o malo. Nos dijo que era bueno. Pues tu cuerpo ha sido creado, que Dios es un artista y tú eres su obra de arte, es su poema. Tienes a Dios en su aliento en ti, está creando quién eres tú, por medio y recordarte de ser un pequeño niño que los que iban los domingos, que decía Dios no hace basura. Uno entiende que Dios ha hecho algo en ti, que te ha hecho quién eres tú. Pero esta idea de la carne, que por que el mundo, ese mundo que Dios ha creado, que ha sido comprometido por el mal y por el pecado humano, uno tiene que entender lo que nos dice Pablo. Estoy tratando de entender nuestra existencia física en un mundo roto. O en otras palabras, nuestras condiciones humanas y nuestros deseos de poder elegir qué es lo correcto y entender por el Espíritu nuestra naturaleza y sus deseos que nos llevará. Entendemos ese conflicto. Caminar en el Espíritu o ser liderado por nuestro propio deseo. Y Pablo nos dice, no se olviden de esto, uno tiene una elección.
Uno tiene una lección en todo esto, de que cada día uno va a poder elegir qué tipo de árbol vamos a alimentar, qué tipo de árbol vamos nosotros a... Me encanta esta idea de este árbol, donde Pablo entiende esta idea, donde Pablo tiene esta idea de esta idea de los diferentes árboles. Lo llevan en los inicios de la historia de Dios, donde comienzan la vida y también del conocimiento del bien y el mal. Y Pablo nos dice, puedes tener todo excepto este árbol. La elección y la decisión debe ser hecha con el propósito de poder confiar en Dios o poder probar a Dios. No es solamente acerca de un árbol ser bueno o malo, sino acerca de humanidad que hace una elección, ya sea confiar en Dios y en la bondad de Dios o probar a Dios, de poder ir por encima de todas las cosas en las cosas que están con Dios sin Dios. ¿Ves lo que está sucediendo? Estos, estas tensiones que existen en nosotros desde la humanidad, Pablo nos dice una imagen clara de todo lo que se ve para poder identificar los árboles, pero también identificar la fruta. Quiero que identifiquemos la fruta de los árboles que existen en sus vidas y tratar de identificar qué tipo de dirección es, cómo su vida se va avanzando. Y entendemos en versículo 15, donde nos dice algo muy interesante, que el hecho de la carne es obvio. En otras palabras, uno está comprometido con esto, uno lo ha usado, uno tiene que ver para poder reconocer estas cosas y lo vemos en la cultura, lo vemos en la sociedad, en sus familias de origen, uno lo ve y simplemente haré en la vida viviente y está en YouTube, está en TikTok, donde sea que estén, uno ve estas cosas. Nos dice que el hecho de la carne, que realmente es un término muy importante, y la moralidad. Hablábamos, ¿a qué se refiere? Simplemente es esta indulgencia, que no sabemos cuándo parar, no sabemos cuánto, lo que nos complazca. Hacemos lo siguiente, hasta que llegamos a un mal espacio y nos preguntamos cómo llegamos a eso. Es inmoralidad sexual, es la impuridad, es entender la ideología, es el odio, la discordia, los celos, la desensión, las pasiones y la envidia, orgías, etcétera. Si no es así, Él nos dice son cosas como esas también. Uno puede imaginarse cómo se podrá ver eso. Las cosas que no he mencionado antes, no he llamado específicamente, Él nos dice, es una gran variedad de cosas de lo que existe, que puede ser nuevamente. Algunos hechos nos dice los trabajos de la carne. Esta es la palabra, esta idea de poder entender. Incluiré también, nos habla acerca de la separación que existe entre el espíritu y la carne, pero también esta idea de los hechos o de los trabajos de la carne. Esas cosas están peleando en contra del espíritu en nuestras vidas. ¿Qué son esas cosas? Es lo que nosotros tendemos a hacer, es la cosa que nosotros tratamos de gravitar. ¿A qué te refieres, Pablo? Nos dice, bueno, esas son las cosas que nadie les enseñó cómo hacer. Simplemente es parte de tu humanidad rota. Nadie te enseñó cómo poder ser egoísta. ¿Has notado? Los padres no es verdadero. Nadie te enseñó, ni enseñan tus hijos, el pequeño Timmy, cómo poder ser egoísta. Uno le enseña a Little Timmy decir mamá y papá y nadie le enseñó al pequeño Timmy eso. Está intrínseco en él y se vuelve parte de quién es él. Porque Timmy nace en un mundo muy separado de la intención de Dios. ¿Vean a lo que me refiero? Uno tiene que entender que están estas cosas que nadie le enseñó cómo estar enojado o mentir. Nadie les enseñó cómo hacer trampa. Pablo lo que nos dice es que tenemos que reconocer es que este es el resultado de una vida formada por nuestra carne, por alimentar el cuerpo, por darle agua al árbol de la vida. Es interesante que Pablo nos dice, no es solamente cosas que hacemos, pero nos dice que son cosas que son obvias, son cosas que no estamos familiarizados, pero ¿saben lo que nos dice? Hay cosas que de hecho afectan nuestras vidas. Hay ciertas áreas de nuestras vidas que si nosotros nos vemos muy de cerca, se nos olvida, porque es muy fácil poder ver estas cosas, entender la inmoralidad sexual y la idolatría, y es bien fácil leer la lista y no molestarse.
Uno se frustra muchas veces y sí, definitivamente he tomado un poco más de lo que debía, pero estoy bien por encima de todo. ¿Cuál es la evaluación que se usa? ¿Cuál es el juego que se usa para poder descubrir si uno de hecho está creciendo de forma espiritual? Si uno está creciendo en madurez espiritual y cómo esto juega. Pablo nos sugiere que sucede en tres áreas en específico. Quiero desglosarlo para que nos dé un enfoque mientras nosotros aprendemos de la escritura el día de hoy. Tres áreas en específico. Una de las primeras cosas nos da conciencia si estamos estamos informados por nuestra carne. Nos dice que es acerca de la sexualidad. ¿Tú bajaste el aire acondicionado? Dijeron, ¿o qué está pasando? ¿Estamos sudando? ¿Qué es eso? Quédense conmigo, respiren. Es Jesús, es Jesús. No es su opinión ni tampoco sus plataformas. Pablo está ayudándonos a entender lo interesante que para mí cuando Pablo nos dice que los hechos de la carne comienza con la sexualidad y nuestro punto de vista de eso, con la impuridad, la idea de esta alimentar a los árboles de la carne, de poder alimentar este árbol que está intentando liderarnos. El espíritu lo está tratando de identificar de esa sexualidad, de esta moralidad sexual, de la escritura, que es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. Es el autor de Pablo. Todo, cuando utiliza este término, esto es lo que está describiendo y quiero que miremos cercamente. Describimos cualquier hecho de sexual que está fuera de las fronteras de un matrimonio. Cualquier hecho que podamos considerar, y no digo que lo consideren en sus mentes, pero estoy tratando de decir que cualquier idea que uno pueda tener o haya pensado, esto también aplica de esto o aquello, y poder ser más claro cuando los autores describen la inmoralidad sexual en un enfoque que esta palabra describe cualquier hecho que cae afuera de las fronteras de una vida adentro del matrimonio. Pablo nos dice que debemos entender eso. Como uno sabe si está viendo la vida siendo liderada por el Espíritu o si una vida está siendo motivada por la carne, qué árbol uno está alimentando. Nos dice que una de las formas que uno puede saber es que su punto de vista comienza a cambiar, de que su vista de lo que es y para quién es y cómo eso pretende ser y lo que significa se vuelve diferente con el Espíritu Santo. En otras palabras, queremos desesperadamente a Jesús, pero no queremos todo lo que Jesús nos llama a hacer. Por ende, sí existe esta tensión donde Pablo nos dice, quiero ser claro, que esta idea de ruptura sexual nos dice algo mucho acerca de nuestras condiciones humanas, nos dice algo acerca del tipo de mundo y la cultura también en la que vivimos nosotros. Cuando hablamos de la cultura en la que vivimos, también pensemos en todas las tensiones que nosotros tenemos todo el tiempo cuando hablamos cosas de sexo. No es verdad que vivimos en una sociedad saturada sexualmente que está sobresexualizada, que se nos ha vendido una narrativa donde muchas veces, bueno, el sexo solamente es un hecho físico y siempre y cuando existan dos personas en consentimiento, bueno, no hay ningún problema. La cultura lo que nos intenta decir es que alimenten sus impulsos y ese es su impulso, entonces no es nada malo, simplemente queremos continuar y hacer eso, simplemente ser libre. Pero bíblicamente nosotros entendemos que Dios fue el creador del sexo, el sexo era la idea de Dios y era algo bueno, pero a la vez no es algo casual, no es algo que está una herramienta de marco, sino que tiene que ser monetizado en una pantalla y tampoco puramente es un deseo físico. En otras palabras, las interacciones sexuales que entre dos personas en el contexto del matrimonio es más que esta idea de placer físico, es esta idea de trabajar en conjunto, de acuerpar el alma y el corazón, que definitivamente es algo maravilloso que sucede, que tiene una implicación muy clara en nuestra vida y de hecho es algo que es tan bueno que definitivamente es maravilloso siempre y cuando exista en las fronteras. Lo que la cultura trata de hacer, todo lo que pensamos que es bueno y todo lo que ha creado Dios es bueno e intenta distorsionarlo, trata de cambiarlo y trata de hacer eso diferente de lo que es. Y lo que intenta decirnos es, este es tu pastor, está hablando del sexo y se escucha tan de la vieja escuela. Alguien realmente vive de esa manera, se escucha tan de la vieja escuela porque está hablando de este tema y definitivamente es tan arcaico,
es tan diferente, tan aburrido, ¿saben a lo que me refiero? Es comprometerse a la vida. ¿Quién hace eso? Todo esto definitivamente es como nuestra cultura nos ha vendido. Quiero recordarles a quién estaba hablando Pablo. Las personas de la iglesia les gusta, bueno, quiero apuntar puntos a todos los que están afuera, lo que nosotros percibimos como moralidad sexual. Oh Dios, preséntanos, no eres diferente, es algo humano, profetizar y alimentar la carne. Es acerca de ustedes y la iglesia que de hecho están diciéndonos que intento mis tiempos de oración, pero aquí estoy haciendo lo mío. Siempre y cuando nadie sepa y ni vea, estoy bien. Es una lucha que está sucediendo, es una lucha. La cultura está tratando de decirnos que la cristiandad tiene un punto de vista diferente, anticuado, pero quiero retar esa forma de pensar, quiero retarlos a revisitar la escritura, quiero retarlos a poder entender la belleza de lo que Dios ha creado y quiero presentarles la cristiandad que tiene interacciones sexuales entre dos personas e incluso empujarse. El reto es retarlos e entender una vez más y revisitar cómo se ve eso. ¿Por qué? Porque quiero. Esta idea es una implicación. Una implicación. ¿Por qué? Porque no hay nadie en este salón que no tiene en malas decisiones en un pasado sexual. Las implicaciones, sabemos cómo se siente eso. No hay nadie que en este salón, una decisión sencilla que se ha hecho por otros, que definitivamente ha afectado a otros. Nosotros sabemos que eso no son nuestras mentes, sino nuestro entendimiento, de hecho, pero que nuestros cuerpos importan a Dios. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo, está restaurándonos nuestra mente, pero también el cuerpo. Y al final del día, el alma está haciendo un trabajo regenerativo en nosotros, renovándonos por el poder del Espíritu Santo para que podamos vernos de una manera diferente y responder a otros de una manera diferente. Y Pablo nos dice que sí, tenemos que entender una de las formas más feroces, es que lo que está alimentando es poder ver esa sexualidad. No es solamente eso, sino que también una forma diferente en la que poder identificamos qué tipo de árbol estamos alimentando es por la adoración. Sí, adoración nos dice que los hechos de la carne son obvias, son cosas de la de las cosas diferentes, son fuertes, ¿no? Entendamos lo que nos dice Pablo, nos habla de la relación, cómo nos relacionamos de forma espiritual y cuál es lo que tiene el primer lugar en nuestro corazón. Nosotros tendemos a pensar que somos buenos, que no tenemos ningún ídolo, que pensamos en estatuas y todas estas cosas por el estilo. Pablo nos dice que no. Miren más de cerca y podrán identificar que vamos a refinar esta ideología de lo que es, aunque se nos ha olvidado, es dar nuestro legado a algo que no sea Dios, hacer algo primero que no sea Dios. En otras palabras, desde el inicio de la escritura, nosotros escuchamos de Dios decir, tendrías otro Dios antes que yo. Lo que Pablo trata de describirnos nosotros cuando hablamos de esta idea de idolatrar es cualquier cosa que uno busca más que por encima de Jesús. Es cualquier cosa que tome el primer lugar por encima de Jesús. Su amor y su autoridad en sus vidas. Uno no tiene que ver más lejos. Es su calendario. Esta herramienta que puedes hacer es su cuenta bancaria y su dinero, porque un ídolo para nosotros en una cultura americana es acerca del dinero. Ocupo dinero no solamente para sobrevivir, pero para comprar todas las cosas que necesito para poder identificar todas las cosas que deseo. El mundo nos vende en la seguridad que si tengo suficiente voy a estar bien en mi futuro y también en la realidad. Es una y otra vez nuestra cultura nos muestra que eso no es verdadero, pero aún así estamos dispuestos. No solamente es carrera, sino que también poder identificar el estatus es la forma en cómo otros te ven y te identifican. Cualquier persona en el salón que profetizamos, y esto es lo que sabemos, que estamos tan deseosos a poder ser amados por otros que terminamos en el altar de la opinión pública. Nos cambiamos nuestras formas con quienes estamos e intentamos cambiar quiénes somos para poder ser vistos en otros. Muchos estamos identificamos, tenemos todo tipo de tendencias en nuestras vidas y estas cosas en pedestales que para muchos son las relaciones.
sentimos que el ídolo lo porcimos con nosotros, lo ponemos en pedestales. En vez de confiar en nuestra fe, en vez de caminar en el Espíritu, en la tendencia del Espíritu, nos alejamos de Dios para tratar de recibir las bendiciones de Dios. Pablo nos dice que miren el árbol que están tomando, qué árboles ustedes están alimentando. Todas estas cosas que necesitan y todavía pueden estar absolutamente vacíos en la vida. No toda la plenitud en la sanación ni restaurar sus vidas. Pablo nos dice que sí, es este. Sé que no soy yo. Ni siquiera veo películas de miedo. Lo entiendo, comprendo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Cuando Pablo hace referencia a esta idea de esto, realmente está tratando de ayudarnos a entender si uno está buscando cosas supernaturales en vez de Jesús. Uno está buscando cosas supernaturales de Jesús. Es ver de forma espiritual seres y realidades y tratar de entender cómo podemos tener control con el propósito de manipular por nosotros mismos y hacer cosas de lo que nosotros podemos llegar a hacer. No sé si estoy siendo claro con ustedes el día de hoy. Quiero que nosotros entendamos esto. En otras palabras, muy bien, estoy tratando de llevarlos a qué significa esto en mi vida. Hablo con personas de Dios, recuerden, personas de la iglesia. Y esto es lo fascinante para mí, porque uno está tan adentro del tema, de lo que está afuera, y realmente es algo diferente a Jesús, de lo que necesito. Por ende, donde dice, como personas de Dios, oro a Dios, sí le pido a Dios, sí, pero también me gusta manifestarlo al universo, ¿no? Con la esperanza de que si el bien estará por venir, creen que voy a controlar eso, pues voy a usar mi palabra con el propósito de manifestarlo y tendré los resultados que quiero. Y pediré a Dios que sí, en efecto quiero unas lecturas astrológicas o mis rituales. No se olviden de mi escenario mientras me acerco y espero. Y esto es lo que sucede. Su carne quiere decirles que hay algo que necesitan aparte de Jesús. Y por encima y agregarse. Y Pablo es bien claro que Jesús está por encima, es Salvador, es Rey, es el Señor y siempre es Jesús, más que nada, es más que nada, más mis tiempos. No, es Jesús diciendo no más nada, que significa todo. Y simplemente puedo ser más claro con ustedes el día de hoy. Porque muchos decimos, me alegro que no soy yo. Hoy quiero decirle que quiero que abran su vida al Señor. Tengan cuidado con lo que ustedes están abriendo su vida, porque estas cosas que ustedes están tratando de convencer lo que necesitan, todo lo que hacen es esta esperanza, el Espíritu Santo, y abrir nuestras vidas a la oscuridad de que el Señor ya nos ha dado la victoria. ¿Por qué quieren volver a un lugar que Dios los ha alejado y ha separado? Pablo nos dice que no es acerca de su tiempo de oración, sino acerca de sus relaciones. No es acerca de la sexualidad ni tampoco de la adoración, pero también al final del día sus relaciones. Y esto es lo que Pablo nos dice. Y él nos dice, ¿de qué estoy hablando? Pues al final del hecho, los hechos de la carne son de la discordia, los celos, las luchas, las ambiciones, la división, la ruptura. Simplemente tiene ese flujo maravilloso, este flujo diciéndonos que es mi duda principal acerca de y para la iglesia, no las personas afuera de la iglesia, sino cuál es mi duda acerca de las iglesias. Nuestras relaciones no se ven diferentes afuera de la misma. Nos dice, venimos a la iglesia y tratamos de hablar de Jesús, adorar a Jesús, y venimos con una cierta facilidad, pero al mismo tiempo hablamos de nosotros mismos. Nos dice, ¿saben qué? Estamos tratando de entender esto y acerca de esto que se relaciona con el Señor y su iglesia, pero al mismo tiempo es interesante porque tenemos preguntas, ¿quién más puede tener a mi costado de cosas que yo creo que, ¿saben qué? Estamos creando división. Nosotros decimos que somos acerca de todo lo que está haciendo Dios y me encanta ser, pero cuestionan acerca de todo su iglesia. Les he dicho que se iba a poner diferente y difícil, pero tranquilos. Quiero que piensen en lo que Dios nos está llamando la atención, nos está diciendo, y hablando con un pueblo de Dios. Estamos describiendo
las caídas espirituales que se lideran a los de closet, no solamente con la iglesia, pero también con su matrimonio, con sus colaboradores, con su vecindario, con sus comunidades, con el mundo a su alrededor. Esas son cosas que son parte de nuestra naturaleza humana, nuestras condiciones, que si seguimos alimentando el árbol de estas cosas, podemos seguir alimentando este tiempo y luchando. ¿Saben lo que va a continuar creciendo? Pues su carne va a continuar liderándolos. En los resultados finales es relaciones rotas. Y lo interesante y lo fascinante de todo esto es lo que nos irrumpe de todo esto, y realmente no estamos separados, no nos hará una diferencia notable en nosotros. ¿Han pensado en eso alguna vez? El Escritura nos dice que el mismo poder que alzó a Jesús de los muertos vive en nosotros dos. Eso es maravilloso. Pablo nos dice: consideren lo que ustedes pueden resaltar es que cuando nosotros no estamos molestos de que el Espíritu Santo no nos ha hecho una información notable, porque como actuamos en nosotros. Y es una diferencia que existe entre nosotros. Proclamo el poder del Espíritu Santo, Dios es que no proclaman el nombre de Jesús. Pablo nos dice: eso debería llamar la atención de todos ustedes para un recordatorio que los advertí de la forma en cómo viven, no van a heredar el reino de Dios. Alguien dirá: bueno, la regué, no voy a heredar el reino de Dios. Como el pastor me dijo: no me digas que lo fallé. Entendamos lo que nos dice: puedes vivir de una manera que completamente podemos romper el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nos vemos tan sensibilizados por el Espíritu Santo y la voz del mismo que no le prestamos atención tanto a eso. Y el resultado final es que se olvidaron del reino de Dios. Solo el hecho de que están aquí preguntándose si lo he hecho o no, si hice algo malo, solo con el hecho de que lo están preguntando todavía tienen una oportunidad para regresar al Señor, de que tienen el reconocimiento. Y probablemente hay cosas que Pablo nos está explicando que están desconectados con la forma del Espíritu Santo, en la forma en la que yo puedo tomar del Señor Jesús hoy, y Dios puede hacer algo maravilloso y diferente en mi vida. ¿Y cómo lo hacemos? Porque Dios hace algo maravilloso de forma natural, hace el trabajo de la carne, y es en contraste con la fruta del Espíritu. La fruta del Espíritu. Ahora tengo todavía otros 5 a 7 minutos. Por favor. Quédense conmigo. Probablemente 10, no voy a mentirles. Puede ser 10. Pero estos últimos 10 minutos lo que quiero es que entiendan lo siguiente. Quiero que entiendan el fruto del Espíritu. Pablo usa esta metáfora de la fruta y es una forma entera de la vida diferente que viviendo nos habla de vivir de la forma del Espíritu Santo, una forma diferente, pero esto es lo siguiente, un resultado totalmente diferente que afecta las mismas áreas. Las mismas áreas a que se refiere esto nos dice que en versículo 22, pero la fruta del Espíritu Santo es el amor, la alegría, la paz. Y otras palabras dice la paciencia. El amor, la alegría, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la gentileza y también el control. En contra de tales cosas no existe ninguna ley. Me encanta esa última declaración, que ante todas las cosas no existe ninguna ley. Pueden desglosar eso, que sí, en efecto nos dicen, nunca van a estar equivocados por ser muy pacientes. Nunca van a irse en la dirección equivocada porque nadie les va a decir, ustedes tienen demasiado control personal. Y su bondad definitivamente es una falta. Espero haber sido fiel. Nos dice que no hay ley en contra de eso. Podemos tener tanta abundancia y solamente puede ser por el constante crecimiento. No solamente por lo que Dios está haciendo, sino que lo que Dios quiere hacer a nuestro alrededor por el Espíritu Santo, por medio de uno, porque uno se aferra a la fruta del Espíritu de Dios en su vida y uno camina. Adivinen qué, uno se vuelve el amor de Dios y también la fruta del Señor que está en sus vidas a su alrededor. En su vida no cambia, pero el mundo a su alrededor comienza a cambiar. Es significativo cuando entendemos este fruto del Espíritu. Pero quiero que noten algo hoy. Que Pablo nos dice, es la fruta del Espíritu, no las frutas del Espíritu. Es la fruta del Espíritu, no la fruta plural del Espíritu Santo. ¿Por qué eso es importante? Porque nos dice, quiero que entiendan que esta es la fruta de forma singular. No hablo de un bol de frutas. No, lo bueno es que el pastor Jack es la alegría. Es una alegría.
Y definitivamente no tengo todavía. Definitivamente Pablo dice, no lo alejen, no es que ustedes puedan elegir quién pueden elegir y poder separar un lado. Habla de las frutas en singular. Definitivamente no nos dice que hay muchas frutas del Espíritu. Aquí hay 9 cosas que ustedes pueden elegir y ustedes pueden crecer activamente en sus vidas. No, nos dice es una cosa, una fruta con 9 diferentes aspectos. Es una fruta que es la fruta de Dios, de la activa presencia, su presencia en sus vidas. No piensen en los fútbol tampoco, con todo tipo de frutas. No, esto es lo que quiero que piensen. Quiero que piensen en una naranja. ¿A qué te refieres una naranja? Sí, una naranja cuando separo la naranja, ¿con qué me quedo por dentro? Todo tipo de sabores. Dice, esa es la fruta del Espíritu Santo. Es muchos aspectos, todos trabajando en conjunto, de forma simultánea en sus vidas. No es que soy un paciente, pero lo del control no lo tengo. No. Pablo nos dice que si tienen control, entonces no son pacientes. Pensaba que está yendo muy bien, dirían algunos. Soy una persona con mucha alegría, pero si no entienden el amor y cómo amar, ese es el problema. No van a poder entender la fruta del Espíritu. De hecho, nos dice, esto afecta a sus vidas, que tanto hablemos de eso de forma sexual. Comienza con la carne y la impuridad y todas estas cosas. Nos dice y continúa, pero cuando uno está caminando con el Espíritu, esto es lo que sucede. Uno aprende de qué es el amor. Uno aprende de lo que realmente es el amor. Uno aprende, de hecho, acerca del amor de Dios. Hay diferentes palabras que describen esta idea del amor a lo largo del griego en el Nuevo Testamento. Esta que Pablo se aferra es la palabra ágape. Ágape, y hemos hablado de este amor antes. ¿Qué tipo de amor es como el ágape? El amor del ágape es lo que el Espíritu Santo nos da y es un amor como el del Señor, que comenzamos a amarnos a nosotros mismos y comenzamos a amar a otros como Dios nos ha amado. Nos vemos de forma diferente, entendemos nuestro amor, nuestra sexualidad y entendemos nuestro punto de vista del sexo y otras personas también. ¿Por qué? Porque nos encanta amar a Dios como Dios nos ama. Comenzamos a ver como una barrera de personas, una barrera, tanto ustedes como yo, porque el amor los honra y no los quiero usar, ni tampoco tomar ventaja de ustedes o de una u otra forma usarlos para mis propios beneficios y para mi propio placer. Y cuando avance puedo moverme a la siguiente cosa y tengo que proveer placer en mi vida. Todo lo contrario, los honro, los valoro y veo sus palabras, veo su dignidad, porque por el amor de Dios que está presente en nuestras vidas y es un amor que está cambiando nuestra vida y también nuestra mente y nuestra alma y es un amor que está moviéndonos en eso y quiero honrarle a Dios como me encuentro en una relación con ustedes. El Espíritu Santo, como lo ven, Pablo lo entiende que esto no es algo sencillo. Todavía tendrás tentaciones, todavía tendrás deseos, todavía existirán deseos. No habla acerca de suprimir todo lo que estamos lidiando, solamente el hecho de que está presente, pero traer esas tentaciones a Dios, traer esos deseos a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y el poder y la naturaleza del Espíritu Santo en la vida me da una autoridad por encima de mis deseos sexuales y no puedo elegir el árbol de la vida, no puedo elegir entre la buena fruta, no puedo dejar que la carne gane. El Espíritu Santo obrando en nosotros y Pablo quiere que entendamos nosotros eso. Y no solo sé cuando te relaciona esta idea de nuestros puntos de vista acerca de la sexualidad, sino acerca que también se relaciona a los temas de relación. La fruta del Espíritu no solo el amor, sino que la paz y la alegría, la paz y la alegría. Entendamos lo siguiente, que lo que adoramos de forma. Tenemos que entender eso, que el Espíritu Santo se hace un marco de nuestro tiempo de oración y pone nuestro enfoque de regreso en Jesús, hacer nuestro enfoque de nuevo en Jesús y quién es Él. Y cuando redirijo mi atención y enfoque en Jesús, cuando elijo ordenar mi vida alrededor de caminar en el Espíritu, experimento, la Escritura nos dice, la plenitud de la alegría. Si yo estoy honrando a Dios y adorando a Dios de forma correcta, el resultado es la alegría. Y lo que me encanta de la alegría es que la alegría es mucho mejor que la felicidad muchas veces. Bueno, solamente quiero ser feliz.
Estamos en esa eterna búsqueda de la felicidad, pero entiendan, es acerca de sus circunstancias y las circunstancias son correctas, pues yo estoy bien, las circunstancias son malas, pues soy alejado. La alegría es totalmente alegre, la alegría no es acerca de sus circunstancias, la alegría es todavía algo que el Espíritu Santo los produce en ustedes, es algo que el mundo o la carne no les puede dar, o el mundo o su carne no los pueden tomar. Todavía está ahí presente por Dios y su poder y su trabajo en sus vidas. Cuando uno experimenta esa alegría, sin importar las circunstancias, entendemos que la alegría del Señor, Él es mi fortaleza, y cuando experimento esa fortaleza de la alegría del Espíritu Santo en el Señor, en mi vida entonces no solamente tengo alegría, sino que también tengo paz. También tengo paz. Tengo paz que cantamos una canción que dice que no hace sentido. Tengo paz que va por encima de mi conocimiento y entendimiento, que hay una paz que existe que sobrepasa mi entendimiento, que mueve mi corazón y guarda mi mente, que estoy seguro que puedo vivir libre de culpa. Sí, me puedo sentir abrumado, si hay estrés en mi vida, sí, siento esa necesidad de poder contribuir cualquier resultado en mi vida, pero tengo una elección por tomar y todo lo contrario, vengo y confío en mi Padre, puedo caminar en mi camino el Espíritu, y mientras camino en mi Espíritu sabiendo que Él está en total control y que no hay nada que sorprende más a Dios de mi vida, entonces continúo moviendo hacia adelante con la paz que va por encima de mi entendimiento, de que está guardando mi corazón, que está guardando mi mente y también mi cualquier respuesta posible, es que levanto mi mano y adoro y digo: Dios, gracias por la paz que me das. Gracias Dios por el confort de tu Espíritu Santo. Gracias Dios por la forma en cómo tú te estás moviendo en mi vida. Tú vales la pena de cualquier devoción que tengo, vale toda mi adoración, vale todo lo que estoy. Y finalmente nos dice acerca de tus relaciones. Esto radicalmente cambia tus oraciones, la fruta del Espíritu Santo, radicalmente cambia tus relaciones, la paciencia, la bondad y la alegría, la fidelidad, la gentileza, también el control. No solamente les hago la pregunta, puede hacer que se escuche, bueno, puede ser obvio, pero quiero que lo piensen. Pueden imaginarse cómo serían sus relaciones si por el Espíritu Santo ustedes vivieran con un poco más de control personal, si ustedes vivieran con un poco más de paciencia, si ustedes vivieran con un poco más de fidelidad. Por cierto, ¿cómo uno aprende a ser fiel? Uno comienza aprendiendo a ser fiel a Dios. Uno comienza a entender la fidelidad de Dios con ustedes y también su fidelidad con Dios. Y mientras ustedes son fieles, desarrollan la fidelidad en ustedes y uno quiere ser fiel con otros. ¿Pueden imaginarse cómo serían sus relaciones y cómo se llenarían si nosotros tuviéramos paciencia, bondad, fidelidad, gentileza, control personal? Pablo dice que tenemos la elección, tenemos la elección. Hay una batalla, hasta la carne, también está el espíritu y están luchando entre ellos, y el trabajo y la forma de la carne son cosas que naturalmente queremos hacer desde nuestras condiciones humanas rotas. Nos está empujando a una dirección, pero no tenemos que caminar en esa dirección. Todo lo contrario, uno puede caminar por medio del espíritu, que yo diría, bueno, como Pablo. Y él termina aquí en Gálatas 5:24, esos que pertenecen a Jesucristo. Ellos han crucificado la carne con su pasión y sus deseos. Desde que vivimos en el Espíritu Santo y también mantengámonos con Él. Nos dice, esa es la buena noticia del Evangelio, que por lo que Jesús ha hecho en su forma y con la cruz, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, tú y yo podemos crucificarnos con nosotros, nuestra carne, nuestros deseos sencillos, nuestra humanidad rota, eso fue crucificado con Él. Y cuando Jesús se levantó de los muertos, dicen que eso nos aseguró nueva vida, que no teníamos que tenernos en el pasado alimentando los árboles de la carne, pero todo lo contrario, podemos movernos en diferentes direcciones y podemos caminar por el Espíritu y podemos cultivar y movernos en el Espíritu en nuestras vidas en vez de Él, ingresando al Espíritu y cultivar un ambiente para que el Espíritu pueda ser activo y conmovido y hacer algo nuevo en nosotros, mientras camino y experimento la fruta que solamente Jesús puede traer en mi vida. ¿Cómo lo hacemos? Pues me recuerdo todos los días que crucificar. Me crucifico yo mismo, me crucifico mi carne, y Jesús hizo algo para mí que no podía hacer por mí mismo. Déjenme hacer la pregunta mientras cerramos hoy. ¿Qué árbol está ganando en sus vidas? ¿Qué árbol está ganando en sus vidas? Y puede hacer que por el poder del Espíritu Santo puedan elegir una diferente dirección hoy. ¿Dos árboles? ¿Qué dirección elegirán? La batalla que existe entre la carne y el Espíritu Santo también ya está cambiando en ti. También le podemos dar acceso al Espíritu Santo a su vida. Pablo nos dice, elijan, cambien y denle
el Espíritu Santo en nuestra oración en City Line mientras continuamos inclinándonos hacia ese entendimiento del Espíritu Santo, de poder aprender más acerca del Espíritu Santo, y no solamente tenemos el conocimiento que nuestra vida comienza un cambio o nuestros pensamientos comienzan a cambiar, nuestras acciones también. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido mantenerlas al día con el Espíritu Santo. Así que, Padre, oro por tu pueblo hoy. Dios, que cuando vengamos a la iglesia y escuchemos la palabra reto y lucha y momentos de tensión, que realmente nos demos cuenta que la tensión que existe en nuestras vidas, Dios, puede ser abrumante, puede llegar a pensar cómo dar unos siguientes pasos. Pero Dios, de sentirnos abrumados, pido que pueda inundar nuestro corazón con alegría y entusiasmo, de que tú puedas proveernos una mejor forma, de que no tengamos que buscar el pasado de nuestra carne, que de Dios, por ese poder de tu Espíritu Santo, podamos cambiar y caminar en la forma del Espíritu Santo, mantenerlo de la mano con el Espíritu, y mientras lo avanzamos, podamos transformarlos, y no solo formarnos, sino que nos formas en realmente quien tú nos has creado ser. Vivimos nuestra vida siguiéndote y nos acercamos más a ti, nosotros respondemos más como tú y vivimos en el cumplimiento de lo que tú has creado para nosotros. Padre, abrimos nuestras